sanó, se levantó y caminó. Y si tú crees, si tienes fe, corre a sus pies. Dios bendiga, gloria al Señor, ¿verdad? A los hermanos y amigos que nos están viendo a través de este video, gloria al Señor. Quiero hablar en este día, ¿verdad? La palabra del Señor, la enseñanza acerca de lo que tiene que ver la gran tribulación, ya que, ¿verdad? Podemos ver gente que debate lo que tiene que ver este tema, si la iglesia pasa por la gran tribulación o la iglesia no pasa por la gran tribulación, ¿verdad? Hay gente dentro del pueblo de Dios que afirma que van a pasar por la gran tribulación, pero hay otros que afirman que no van a pasar por la gran tribulación. Yo soy fiel creyente y creo que como iglesia, como pueblo de Dios, como hijo de Dios, redimido con la sangre de Jesús, no vamos a pasar por la gran tribulación. Lo creo así, la palabra lo enseña. Estamos viendo lo que está aconteciendo en el mundo. Esto es lo que se conoce como principio de dolor. La Biblia habla de guerra, rumores de guerra, lo estamos viendo. Habla de terremotos, habla de todas estas cosas que están aconteciendo de diferentes maneras en el mundo, ¿verdad? A través de estos fenómenos de la naturaleza. Y habla también de peste, que es lo que se está viviendo, ¿verdad? A través de esta plaga. Pero la Biblia habla que esto es principio de dolor, gloria al Señor. Esto no es la gran tribulación, es principio de dolor. Esto no se compara a lo que Dios ha determinado en su palabra que ha de acontecer en el mundo entero. Viene un fin, el fin se acerca, gloria al Señor, se acerca el fin y lo estamos viendo, y por eso le estamos predicando a la humanidad, le estamos hablando al mundo entero, ¿verdad? Diferentes hombres, mujeres de Dios, por medio, ¿verdad? de los medios de comunicación, ya que la iglesia está pasando por un momento donde no podemos abiertamente congregarnos por la plaga esta que estamos viviendo, pero sí se está predicando y se está diciendo a la humanidad que el único medio para ser salvo es Jesús. Es el fundamento de Dios, es la roca principal. Gloria al Señor. Dios establece a su Hijo Jesús como el único medio de salvación. Nadie viene a Dios sino a través de Jesús. La palabra lo especifica claramente. Si le añadimos otras cosas, otros personajes de la Biblia, personas, estamos perdiendo el tiempo. Solamente Jesús salva, y el Espíritu Santo da testimonio a los que hemos creído en el Evangelio, que es poder para salvación para todo aquel que cree, porque Dios amó a la humanidad entregando a Jesús por cada uno de nosotros. Yo quiero, por la palabra, ¿verdad? Hablar acerca y probar que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Respeto la opinión de cada persona. No estamos tomando los medios de comunicación para estar discutiendo de quién tenga la razón o quién no la tenga. La palabra de Dios misma habla, la palabra de Dios enseña, y si alguno hable conforme a la palabra del Señor. Y quiero leer 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 9, considerar el verso 9, y dice de la siguiente manera: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien, que no nos ha puesto Dios para ira, gloria al Señor, ¿verdad? Y yo quiero hablar bajo el tema librados por Cristo de la gran tribulación. Bajo el tema librados por Cristo de la gran tribulación. Cuando hablamos de la ira de Dios, ¿verdad? Entendemos que Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo, y hay algo que Dios aborrece, y es el pecado, y Dios tiene que ponerle un alto al pecado. Cuando vemos a Dios, Dios tiene que ponerle un alto al pecado, el desenfreno, ¿verdad? Y vemos que los profetas del Antiguo Testamento fueron usados en el Antiguo Pacto, ¿verdad? Para hablarle al pueblo de Israel. Pero muchas de las profecías dadas al pueblo de Israel, cuando nosotros analizamos la Escritura, podemos ver claramente que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento tiene doble referencia o doble cumplimiento. O sea, Dios habló para el pueblo de Israel
ciertas cosas, pero también las habló para estos tiempos, ¿verdad? Que estamos viviendo. Podemos ver al profeta Daniel, que el profeta Daniel, Dios le dice, sella la escritura, sella el libro, porque la profecía no es para este tiempo, sino para los días postreros, para los días que estamos viviendo. Y el Señor le dio a Daniel, la ciencia aumentará y muchos correrán de aquí para allá. Y vemos cómo la ciencia se ha adelantado de una manera tan tremenda y la facilidad que hay hoy en día, ¿verdad? De la gente poder viajar y estar en hora en un país, ¿verdad? A otro país. Lo podemos ver claramente. Y vemos Isaías, quiero leer en Isaías, quiero ir por la palabra. Gloria al Señor, en Isaías, queremos leer Isaías 13:9, para que usted vea que la profecía del Antiguo Testamento, los profetas hablaron para aquel tiempo, pero también hablaron para los tiempos finales. Isaías 13, verso 9, dice de la siguiente manera: he aquí, oiga bien, el día de Jehová viene, terrible y de indignación, y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, Israel de ella a sus pecadores. Oiga lo que está diciendo Dios. Estamos hablando de la ira de Dios, estamos hablando que la iglesia redimida con la sangre de Jesús no pasa por la gran tribulación. Mire lo que es la ira, y sobre quién Jehová derramará su ira. Sobre todo dice pecador, todo pecador que no aceptó, rehusó, rechazó a Jesucristo, al Hijo de Dios. Y lo vemos en Isaías 13:9. Sofonías capítulo 1. En Sofonías capítulo 1 podemos ver también al profeta Sofonías, ¿verdad? Hablando acerca de acontecimientos para estos tiempos, ¿verdad? Dice Sofonías capítulo 1, verso 18. Mire lo que dice: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Pero ¿sobre quién? Sobre los pecadores. Estamos hablando de los pecadores. No estamos hablando que la ira de Dios va a venir sobre los hijos de Dios. Es imposible, eso no tiene lógica. Humanamente, un padre, que un hijo se porta bien con su padre, no creo que haya razón ni motivo para que un padre derrame su ira sobre un hijo que se porta bien, que es obediente a su padre. Es imposible, no tiene lógica. Humanamente te diría, sería un mal padre. Si lo hace, sería un mal padre. Pero vemos nuestro Padre Celestial que un Dios justo. Y hay algo en Dios, su justicia, ¿verdad? Y lo estamos viendo en el Antiguo Testamento, en el profeta Ezequiel, el capítulo 5, verso 13, hablando acerca de la gran tribulación, de los tiempos que se aproximan, que lo que estamos viviendo no es nada, no se compara a lo que viene sobre el mundo entero. Podemos ver en Ezequiel capítulo 5, verso 13, dice la palabra: se cumplirá mi furor y saciaré en ellos mi enojo y tomaré satisfacción y sabrán que yo soy Jehová. He hablado en mi celo cuando cumpla en ellos mi enojo. La ira, el enojo. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron del enojo, la ira, el día grande de Jehová que viene, porque el fin viene. Era lo que hablaban los profetas, se lo decían a Israel en sus tiempos, pero esta profecía tiene doble cumplimiento para los tiempos finales. Gloria al Señor. ¿Y por qué estoy hablando acerca de los profetas? Porque le quiero probar que la ira de Dios, cuando hablamos de la ira de Dios, que seremos librados, ¿qué es lo que significa la ira de Dios? Para poder entender que es imposible, como muchos dicen, o alguna gente, que la iglesia pasa por la gran tribulación. En el Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles hablaron acerca de la gran tribulación o los tiempos finales. En Mateo 24 lo podemos ver.
Jesús hablando de los días terribles que vendrían sobre la humanidad. Y vemos a los discípulos preguntándole a Jesús acerca de su venida, pero también preguntándole acerca del fin de todas las cosas. Y Jesús le empieza a hablar y le dice a sus discípulos: cuando ustedes vean estas cosas, o sea, lo que nosotros estamos viendo, ceñid vuestro lomo, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención, dijo Jesús, está cerca. Esto es lo que nos está anunciando a nosotros como iglesia, que hay algo que va a acontecer, y es el arrebatamiento de la iglesia, al cual Cristo prometió venir en busca de la misma. Gloria al Señor. Y Jesús habla cuando estudiamos Mateo 24, lo que conocemos la palabra y estudiamos, nos damos cuenta que todo lo que está aconteciendo lo habló Jesús en Mateo 24, ¿verdad? De dos acontecimientos: el arrebatamiento de la iglesia y del fin de todas las cosas, que no sería inmediato, Jesús dijo, porque una vez la iglesia sea arrebatada, hay un cambio aquí en la tierra, hay otro orden que va a acontecer, ¿verdad? Y no quiero enfatizar en eso, pero le estoy hablando acerca de lo que tiene que ver la gran tribulación, y probable que la iglesia no pasa por la gran tribulación. En Apocalipsis capítulo 7, habla de 7 sellos, 7 sellos, que tienen que ver con juicio, tienen que ver con la ira de Dios, tienen que ver con el furor y el enojo de Dios en contra, oiga bien, de todos los pecadores. Por eso es que anunciamos y predicamos el Evangelio. Y cuando hablamos del Evangelio, hablamos de lo que Jesús hizo en obediencia al Padre. Eso es lo que se trata el Evangelio. Y usted se da cuenta que solamente en Jesús se encuentra la salvación. Entonces, estamos hablando de un fin que viene, de la ira de Dios, sí. Pero le estamos hablando que hay esperanza. Y esa esperanza se encuentra en el Hijo de Dios. No hay otra forma. Se encuentra, ¿verdad?, en Jesucristo. En el capítulo 8 de Apocalipsis vemos que habla de 7 trompetas, y está relacionada con los sellos, y habla de juicio, habla de ira, lo que está hablando ahí, ¿verdad? De juicios y ira. Apocalipsis 16 habla de 7 copas, juicio, que vienen sobre la faz de la tierra, y no quiero entrar en detalle porque tendría que estar leyendo todo eso, pero le estoy dando la cita bíblica para que usted, que está viendo, apunte, ¿verdad? Y pueda analizar la escritura con calma en su hogar, ahí en su casa, ¿verdad? Y todos estos juicios, ¿verdad? 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas, 21 juicios en la gran tribulación que estarán aconteciendo, donde Dios derramará sobre la faz de la tierra, sobre los moradores de la tierra que rechazaron a Jesús. Los rechazaron, los juicios, la ira de el Señor. La Biblia, ¿verdad? La Biblia habla de la ira de Dios, y se refiere precisamente al rechazo que Dios experimenta ante el mal y la injusticia de los seres humanos no arrepentidos, sobre los seres humanos que no se arrepienten, que no desean cambiar su camino, que no desean cambiar su vida, es sobre estas personas, pero aclarando que son personas que están rechazando el señorío de Cristo, que no quieren aceptar esa verdad de Dios, ¿verdad? Y podemos ver, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, los hombres que no se arrepintieron, dice, Dios proporciona un camino para ganar el favor divino, y es el arrepentimiento, el cual aleja la ira de Dios sobre los pecadores. Un camino, y es el único medio de venir a Dios, y es el arrepentimiento, y se encuentra a través de nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos, en Juan capítulo 3 habla acerca, ¿verdad?, del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea
no se pierda, oiga bien, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de su Hijo Jesús. Pero dice claramente, el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado. Mire lo que dice. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Oiga, el que rechaza a Jesús, la ira de Dios está sobre él. Gloria al Señor, ¿verdad? Porque rechazó el único medio de poder ser salvo. Eso usted lo encuentra en Juan capítulo 3, verso 36. La ira de Dios sobre todos los que rechazan a Jesús y todos los hijos de desobediencia. Oiga esto, todos los pecadores que rechazaron a Jesús, pero también todos los hijos, oiga bien, de desobediencia. Hay una diferencia, una gran diferencia, ¿verdad? Dios trata con el ser humano, porque Dios ama al ser humano. Pero una vez nos hacemos hijos de Dios, Dios nos manda a la obediencia, nos llama a la obediencia. Para poder escapar de la ira de Dios, tenemos que ser hijos de obediencia, no de desobediencia. Gloria al Señor, porque la palabra de Dios claramente dice en Efesios capítulo 5, verso 6, mire lo que dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Oiga, la ira de Dios, nadie los engañe. Hay gente que no, si está en desobediencia, no permita que nadie le engañe, estando viviendo una vida diciendo que es hijo de Dios, pero muy lejos a lo que tiene que ver la vida de un hijo de Dios. Un hijo de Dios debe caminar en una vida de obediencia, tiene que proponerse obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Y de eso se agrada a Dios. Jesús hizo una enseñanza de un hombre que tenía 2 hijos. Y Jesús dijo en la enseñanza a sus discípulos que este padre vino al hijo mayor y le dijo: ve para que me ayude en el campo. Y le dijo: sí, yo voy. Y el otro hijo fue el padre y le dijo para que lo mismo fuera a ayudarlo al campo a trabajar. Y el otro le dijo: no puedo. Pero cuando llegó la hora, el momento de la verdad, el que dijo voy, no fue. Y el que dijo no iba, ese fue. Y Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿cuál hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál de ellos? Y Jesús dijo: no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dijo Jesús claramente. Y en Efesios capítulo 5, verso 6 habla de hijos de desobediencia. No podemos permitir que seamos engañados viviendo una vida de indiferencia a Dios, como llamándonos hijos de Dios, una vida mundana, gloria al Señor, y creer que así nos vamos a ir al cielo y vamos a escapar de la ira. Vamos a escapar de la ira, pero para escapar de la ira, para escapar de la gran tribulación, tenemos que obedecer la palabra, tenemos que proponernos. Si fallamos y nos equivocamos, nos humillamos ante Dios y confesamos nuestras ofensas, y Él es fiel y justo para perdonarnos, dice ¿verdad? Su palabra. Entonces, la ira de Dios para los hijos de desobediencia y para todos aquellos pecadores que no se arrepintieron. Y mientras hay vida y Cristo no haya venido, que lo estamos esperando, que sabemos que viene, hay esperanza. Hay esperanza, estamos a tiempo. Podemos cambiar nuestros caminos. Podemos enderezar nuestros pasos con la ayuda del Señor, de su Espíritu, del Espíritu Santo que nos ayuda. El Espíritu Santo, ¿verdad? Poder enderezar nuestros caminos y ponernos a cuenta con el Señor. Si hay alguno que está viendo este video y está preocupado y está con lo que está viviendo, el temor ha querido llegar a su vida, de que no tiene que estar asustado, sino venir a Dios a través de Jesucristo, y entrar en esa obediencia que Dios llama, que es a través de Jesús. A través de Jesús que el hombre puede ser
salvo. Gloria. Así cuando venimos, Dios nos perdona todas nuestras ofensas, Dios nos perdona todos nuestros pecados y la sangre de Jesús nos limpia. Dice de toda maldad, ¿verdad? Pero hay esperanza, amigo. Abre tu corazón a la palabra de Dios. Mira, no es que nosotros estemos buscando contender. Cuando contendemos con la palabra, estamos contendiendo con Dios. Y Dios en su palabra, amigo que estará viendo este video, Dios no te quiere enseñarle que Él es Dios. Dios sigue siendo Dios, aunque el hombre no lo reconozca. Dios es Dios y Él está sentado en su trono. Dios lo que en su palabra te enseña el plan que Él preparó a través de Jesús para ser salvo. Y eso es lo que Dios quiere, que obedezcamos, reconociendo que hemos ofendido a Dios, que le hemos fallado, y venirnos y volvernos a Dios a través de Jesús, ¿verdad? Y cada creyente esforzarse cada día en la gracia del Señor, y entrar en una vida de obediencia, proponerse a vivir una vida de obediencia, porque como le hemos estado hablando, no vamos a pasar por la gran tribulación. Abraham, el padre de la fe, en Génesis capítulo 18, verso 25, hablando con Dios, Dios le dice a Abraham en un momento dado que iba a destruir a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Y cuando Abraham oyó esto, Abraham sabía que su sobrino Lot estaba en Sodoma y Gomorra. Pero Dios había ya determinado juicio sobre ese lugar, su ira. La ira de Dios iba a derramar sobre Sodoma y Gomorra porque el comportamiento de la humanidad. En Mateo 24 dice que para estos tiempos la maldad se va a multiplicar en esta tierra. Y Dios no quiere que tú le busques por miedo o temor. Es por amor, porque Dios te amó, Dios mostró tu amor y mostró su amor para con nosotros, que siendo pecadores Cristo murió por cada uno de nosotros. No es por temor, es amor, es que nos amó y Dios nos muestra su amor. No es por miedo, porque si es por miedo no te va a funcionar. Pero si abres tu corazón y reconoces que necesitas salvación, que necesitas a Jesús, que necesitas el Espíritu Santo para que te ayude, Dios te va a ayudar. Y vemos que en Sodoma y Gomorra lo que venía era juicio. Dice que en Sodoma y Gomorra esos días Dios destruyó esas ciudades. Dios hizo llover del cielo fuego y azufre y consumió aquella gente, aquellas ciudades, las destruyó. Pero antes de eso, cuando Dios le dijo a Abraham que iba a destruir ese lugar, comienza Abraham a hablarle a Dios. Dios llamó a Abraham su amigo, lo llamó su amigo. Qué bueno, ¿verdad? Cuando podemos relacionarnos con Dios a llegar al punto de que Dios pueda decirte amigo, porque el amigo todo lo sabe. Y comenzó Abraham a interceder por Sodoma y Gomorra. ¿Sabe lo que le dice Abraham a Dios en el verso 25? Le dijo: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo, oiga bien, con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca haga el juez de toda la tierra, no ha de hacerlo lo que es justo. Le dice Abraham, le pregunta: ¿tú no vas a hacer Dios lo que es justo? ¿El juez de toda la tierra va a castigar al justo con el impío? Oiga esto, es imposible que Dios haya santificado una iglesia con la sangre de Jesús, la haya lavado con la sangre de Jesús. Jesús haya entregado su vida para traer al Padre de gloria una iglesia, un pueblo redimido, para que muchos estemos enseñando de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, donde en la gran tribulación lo que estamos viendo claramente, los profetas lo hablaron, lo vemos en el Nuevo Testamento, es la ira de Dios sobre los pecadores, es la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es lo que Abraham le está diciendo: ¿tú vas a castigar al justo con el impío? Imposible. Y comenzó a interceder Abraham y salió uno justo, ¿no? Y lo vemos en el Antiguo Testamento, que libró Dios al justo, y castigó a aquella humanidad, porque era mala, era pecadora. Y cuando Dios enjuicia o envía juicio, Dios es un Dios justo.
Porque cuando el juez terrenal hace algo, lo hace y se puede equivocar. Pero Dios no se equivoca. Dios es un Dios justo. Por su maldad, su pecado. Y la Biblia dice, tarde o temprano tu maldad te va a alcanzar, dice la palabra del Señor. Por eso es que dice arrepentido y convertido. Pero cuando hay un cambio, Dios. Pero aún, Dios ha preservado los cielos y la tierra para un día de ira, de juicio, que se conoce como la gran tribulación, al cual hemos venido enseñando que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque viene un fin y viene una destrucción de los cielos, la tierra y todos los pecadores. Va a venir. Dios va a llamar a cuenta a la humanidad y lo estamos viendo, pero nosotros vamos a escapar de lo que viene. Y lo vemos que Dios es un Dios justo. En Ezequiel capítulo 18, verso 20, dice, el alma que pecare, esa morirá. Había un refrán en Israel, en Ezequiel capítulo 18, verso 1, había un refrán que decían, los padres se comieron la uva y los hijos tuvieron de entera. O sea, quiere decir que los padres pecaban y los hijos tenían las consecuencias. Pero Dios dice, no se va a decir más este refrán, el alma que pecare, porque la salvación es individual, dice, esa morirá. Pero si el pecador impío se arrepiente y se vuelve a Dios, Dios lo va a perdonar. Dios es un Dios misericordioso. Viene Dios al profeta, háblale. Si el pecador se aparta, ha ganado un alma, ha librado un alma de la condenación. Si te oye y se aparta, pero si no se aparta, tú has librado la sangre. Estamos librando la sangre. Le estamos hablando la verdad a la humanidad, un Dios de amor que ama a la humanidad, que ama al ser humano como nadie lo ama, pero tiene que arrepentirse. Porque si el hombre no se arrepiente y no hace caso a la voz de Dios, Dios es un Dios justo. Apocalipsis lo dice, la palabra del Señor, donde el millares de ángeles dice, Señor, tú que has juzgado todas estas cosas, porque tú eres justo. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amor. ¿Verdad? Dice el Proverbio 11:8, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Oiga esto, Dios libra al justo de la gran tribulación o de la tribulación, pero esta es la gran tribulación, y mete al impío, al pecador, lo reserva, lo guarda para el día de la tribulación. Pero el justo, nosotros, iglesia, vamos a ser librados. Yo lo creo. Creo a la palabra de Dios. Creo lo que Dios habló a través de los profetas, a través de los apóstoles. El mismo Jesús habló. Gloria al Señor. Y está claro, ¿verdad? Vemos en Apocalipsis capítulo 6, donde está el Padre sentado en el trono. Y Juan fue tomado en el Espíritu en el día del Señor. Vio una puerta en los cielos y fue arrebatado al tercer cielo. Y allí se le mostró cosas tremendas de la consumación del plan de Dios, ¿verdad? De todas las cosas. Y Juan vio a Dios sentado en su trono, al Padre, y a Jesús delante de Dios tomando un libro de la mano de Dios, que habla acerca del fin, de cómo terminará la historia, cómo terminarán los justos en gloria, y todo impío, todo pecador, cómo será, ¿verdad?, condenado a través de estos juicios y la ira que vendrá, gloria al Señor, en los tiempos, ¿verdad?, postreros. Gloria a Dios. Pero podemos ver el capítulo 6 de Apocalipsis, habla claramente que Jesús es el que toma ese libro que habla de las 7 copas, 7 trompetas y 7 sellos, 21 juicios, donde la ira de Dios comenzará a manifestarse, ¿verdad?, en esos tiempos postreros. Pero vemos en el capítulo, le hablé ahora el capítulo 6, el capítulo 5, verso 9 de Apocalipsis, capítulo 5 antes del 6, que Jesús toma, ¿verdad?, el libro, y dice, ¿verdad?, Jesús abre los sellos del libro. Podemos ver claramente en el verso 9,
lo que dice en Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Mire lo que dice. Y cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios rey y sacerdote. Miren lo que dice la palabra en el capítulo 6 de Apocalipsis, es cuando Jesús toma el libro, pero en el capítulo anterior podemos ver claramente, en el capítulo 5, un cántico nuevo que se está cantando y tiene que ver con la redención. Y aquí habla de la redención y está hablando, ¿verdad? Con tu sangre nos ha redimido para Dios. Y podemos ver ese capítulo 5 antes de que entra el capítulo 6, la gran tribulación, que comienzan los juicios. En este capítulo 5 de Apocalipsis podemos ver una multitud cantando un cántico nuevo y dando gracias a Dios, diciendo: porque tú nos has redimido con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Los ángeles no conocen lo que es ser redimido, ni los 24 ancianos, nada de lo que hay en los cielos angelical conoce eso, porque ellos no necesitan ser redimidos. Lo que necesitamos ser redimidos somos nosotros, los seres humanos, y lo estamos viendo claramente ahí en el capítulo 5, como la iglesia es librada antes de que caigan los juicios del Apocalipsis capítulo 6, cantando un cántico nuevo, una alabanza nueva que se va a estrenar allí en los cielos. Nosotros los redimidos, cuando estemos delante de Dios, la cantaremos a una voz, gloria al Señor, dándole gracias a Dios por lo que Dios hizo en nuestra vida a través de Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 6, versos 9 y 11, podemos ver lo que la Biblia dice. Y se le dieron vestiduras blancas, y se le dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se cumpla el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Y a quién viene la confusión de mucha gente? De gente, doctores de la palabra, que no estoy diciendo que sean gente que no sean de Dios, pero aquí no lo sabemos todo. Aquí que lo sabe todo es Dios, y hay cosas, misterios en la palabra, que a veces el hombre busca, pero hay cosas que son difíciles de explicar, dice la palabra. Hay cosas que, las cosas ocultas, secretas, se le pertenecen a Dios, dice la Biblia. Lo que podemos entender, eso hablamos. Hablemos lo que entendemos, no queramos buscar por querer saberlo todo, sino, ¿verdad?, con un corazón sincero, querer hablar la palabra tal como está escrita. Y mire, él dice en capítulo 6, verso 9 al 11, habla de las almas decapitadas. Y ahí donde dice que la iglesia, esa es la iglesia que está en la gran tribulación, que le están matando, que le están cortando la cabeza. Esa no es la iglesia, porque le probé que en el capítulo 5 aparece la iglesia adorando y dando gracias a Dios junto a los seres vivientes y los ángeles, millones de ángeles que están en el cielo, ¿verdad?, adorando a Dios. Pero estos son gente que se quedaron y que se dieron cuenta que lo que se predicó por tanto tiempo, una vez la iglesia fue arrebatada, se dieron cuenta y empezaron a rechazar el sistema del anticristo, la marca y todas esas cosas. Y el único medio de ser salvo era reconociendo a Jesús, pero perdían la vida. Y Juan dice que se tiene que completar el número, porque esto comenzó desde los días de Juan. Usted lo ve que han sido gente, miles y cientos de miles de gente han muerto por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Pero esta no es la iglesia, son gente que se quedaron, y creyentes que se quedaron, hijos de desobediencia que se quedaron. Y una vez se quedaron, pues abrieron los ojos, se dieron cuenta, pero ahora tienen que pagar un precio caro en la gran tribulación y dar su vida. Y aquí de muchos se aferran de decir que esa es la iglesia, pero esa no es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 7, verso 14, Apocalipsis 7, verso 14, podemos ver otra cita que utilizan
para decir que es la iglesia, pero eso no es la iglesia, porque la iglesia aparece y enfatizo en el capítulo 5 de Apocalipsis, cantando un cántico nuevo y dándole honra y gloria al Señor, diciéndole a Dios, porque tú nos has redimido de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, gloria al Señor, ¿verdad? Y nos has lavado con la sangre de Jesucristo y nos has hecho reyes y sacerdotes. Esa es la iglesia, pero los descapitados son gente que van a morir en la gran tribulación, darán su vida por Jesús, serán mártires. Inmediatamente los matan el cuerpo y su espíritu y su alma se irá al cielo, gloria al Señor, ¿verdad? Pero en el capítulo 7 de Apocalipsis, verso 14, podemos leer esto de esta manera. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Otra cita de Apocalipsis 7, donde Juan ve una gran multitud en los cielos y pregunta: ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Y se oye una voz que le dice a Juan: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa con la sangre del Cordero. Y ahí la gente dice: no, algunos dicen: no, esa es la iglesia, esa no es la iglesia, esa sigue siendo gente que en la gran tribulación están reconociendo a Cristo. Aún en la gran tribulación, todo el que se va a salvar tiene que ser a través de Jesús, es por el nombre de Jesús. Y una vez acepta a Jesús, lo matan, le quitan la vida, pero sus pecados son lavados en la sangre de Jesús, porque no hay otro medio, porque nosotros predicamos el evangelio eterno. Es tal que Apocalipsis habla de un ángel, dice que está predicando el evangelio eterno. En la gran tribulación se predicará el evangelio. En la gran tribulación habla de los dos testigos que estarán predicando, y se dice, ¿verdad?, que será el pueblo de Israel. Los dos testigos le predicarán el evangelio al pueblo de Israel, pero el ángel con el evangelio eterno le predicará a la humanidad entera. La gran tribulación, aleluya, va a haber gente que se va a salvar, la palabra lo declara. Pero yo no te aconsejo que tú te quedes para la gran tribulación. Yo te aconsejo que estés preparado ahora, que laves tu ropa, tus pecados los laves en la sangre de Jesús, como, aleluya, se le dio a Pablo. Lavas tus pecados en la sangre del justo, de Jesucristo. Amigo que me esté escuchando, lávalo en la sangre, aleluya, de Jesús. Serán emblanquecidos, aleluya, tus vestimentas, gloria al Señor. Ahora es el tiempo, el momento, aleluya, para que puedas escapar de la ira, aleluya, que vendrá sobre el mundo entero, pero que estamos a tiempo a través de Jesús, porque Él prometió, como dice la palabra del Señor en Tesalonicenses capítulo 5 verso 9, como comencé desarrollándole el mensaje, Cristo nos va a librar de la ira venidera, de los tiempos que vendrán. Esto no es nada con la gran tribulación. Lo que viene es grande, es terrible. ¿Y quién podrá mantenerse de pie ante la ira de Dios? Pero Dios, en su amor, en su misericordia, para eso envió a Jesús, para librarte. Y yo con esto termino, y le quiero hablar a las personas que tienen la mentalidad, que dicen y enseñan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Si a la gente se le hace duro ahora, con el Espíritu Santo, hay gente que se le hace duro. Imagínense cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo quite la iglesia. Te voy a decir, y siempre analizo la Escritura, analízala tú también. Lo más grande que ha acontecido a través de la historia, el hecho más grande, fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es el último altar que se levanta entre la tierra y el cielo, donde se hace un sacrificio perfecto de una vez por todas. Ese sacrificio que es lo único que agradó a Dios, que aceptó a Dios, porque Dios mismo da a Jesús en propiciación por los pecados de la humanidad. Dios mismo entrega a su Hijo. Lo más grande. Noé hizo un arca porque lo mandó Dios, y en obediencia hizo un arca y se salvó él con su familia. Dios le envió 2 ángeles y los sacó de Sodoma y Gomorra
y lo libró de aquel juicio. Cuando Israel estaba en Egipto, los juicios que cayeron en Egipto, el pueblo de Israel estaba en la tierra de José y allí no cayó juicio ninguno. Y cuando el hombre es justo, Dios lo libra. Es lo que te quiero decir a través de este mensaje o esta enseñanza en este día, para que tú tengas claro que fiel es el que prometió. Jesús dijo claramente: yo me voy a preparar lugar, a preparar morada. En Juan capítulo 14, voy a preparar lugar, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no hubiese sido así, yo no lo hubiese dicho, dijo Jesús. Pero voy a preparar lugar y vendré y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros estéis. ¿Y dónde está Jesús? En los cielos, sentado a la diestra de Dios Padre. La Biblia le enseña así, está claro. Y hay sin número de citas, escritura bíblica que nos enseña que Jesús está a la diestra del Padre sentado, ahí intercediendo por la humanidad, esperando ese momento donde el Padre dé la orden, diga: es tiempo. Jesús dijo: la hora y el día nadie la sabe, solo mi Padre, ni los ángeles del cielo lo saben, solo mi Padre. Pero cuando el Padre diga: Jesús, busca la iglesia, Jesús viene en busca de la iglesia. Está más cerca que nunca. Lo podemos ver. Te aliento en palabras del Señor, exhortación en palabras del Señor. Señor vuestros lomos, iglesia. Levantad vuestra cabeza y por nada estéis turbados, ni por nada estéis afanados, porque tu redención está cerca. Con mucho amor y palabras sencillas de parte de los pastores Giné, Ricardo Pérez y familia, como siempre. Estas palabras le dejamos que sean de bendición a cada vida, que vean esta palabra. Y algo muy importante: Jesús escudriña la Escritura. Escudriñemos la Escritura. Yo te traigo una enseñanza, pero no te voy a imponer para que tú creas lo que yo te estoy enseñando. Tú tienes libertad de escudriñar. Hay gente que te enseña algo y te lo impone, y no, esto es así ya. No, esto no es así. Se trata de traerte una enseñanza y que tú la analices. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y será hasta la próxima.